y que cumplan una propiedad determinada. Entonces, es importante que tengamos claro que ese conjunto es una colección de unos objetos bien definidos, ¿sí? Como lo mencionamos también anteriormente, esa es la definición de conjuntos. Y esos objetos bien definidos son los que nosotros conocemos como elementos. Así que cuando hablamos de objetos bien definidos o esos elementos, entonces podemos ver que un conjunto como muy asociado a nosotros sería el que está formado por los colores de la bandera de Colombia, ¿cierto? Entonces son bien definidos y sabemos cuáles son exactamente. La agrupación de números primos entre 0 y 20. Entonces sabemos que se está hablando de una característica en particular que son números primos y se encuentran en un rango entre 0 y 20. Entonces también serían conjuntos. La colección de letras de la palabra murciélago también sería un conjunto. La agrupación de números naturales menores que 10. Entonces, cada uno de estos, como ustedes lo miran, la descripción está bien definida y por lo tanto se consideran conjuntos. Los elementos son precisamente esos objetos que se encuentran al interior de dicho conjunto. Entonces, recordemos que a los conjuntos los enunciamos con letras mayúsculas. Entonces, digamos que para el primero será la letra A, el segundo la letra B, tercero letra C y por último la letra D. La representación entre conjuntos, la más simple y la forma de visualizar los conjuntos son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son estos círculos que nosotros vemos para determinar o para indicar un conjunto que estos a su vez están dentro de un rectángulo que nosotros lo denominamos el conjunto universal, ¿sí? Entonces esos diagramas de Venn con esos círculos de Euler los podemos utilizar para mostrar precisamente dichos elementos que pertenecen a cada uno de los conjuntos y si estos tienen algún tipo de relación o elementos en común, como por ejemplo en ese que vemos acá que vemos la intersección, o si uno es subconjunto del otro, o si hay algún tipo de relación entre ellos a través de los diagramas de Venn. Cuando los elementos pertenecen a un conjunto, como vemos acá abajito, decimos que este X, que va a representarnos los elementos, pertenece, o un elemento pertenece a un conjunto A cuando está en su interior. Y lo escribimos de esta manera, con una capital. Entonces, X pertenece al conjunto A. Pero si este elemento X no se encuentra al interior del círculo del conjunto, sino que se encuentra por fuera, entonces vamos a decir que X no pertenece al conjunto A, como lo vemos acá, que es con la misma E capital y la línea que nos indica no pertenece. La determinación de conjuntos también la vimos, hablamos de la extensión y de la comprensión. Y esto es clave para uno de los puntos de su tarea en el ejercicio número 1. Entonces, cuando hablamos de extensión, nosotros vamos a hablar de escribir cada uno de los elementos que se encuentran al interior de dicho conjunto. Los enumeramos o los nombramos cada uno de esos elementos de ese conjunto. Ellos se van a escribir entre llaves y cuando nosotros tenemos un conjunto finito, pues simplemente lo delimitamos por dichas llaves y lo vamos a separar por comas, pero cuando nosotros hablamos de un conjunto infinito, entonces lo que vamos a hacer es que lo escribimos entre llaves y le colocamos puntos suspensivos para indicar que continúan los elementos y que no podemos enunciarlos todos. En los conjuntos que vimos ahorita, vimos que, por ejemplo, los colores de la bandera, entonces amarillo, azul y rojo, como vemos, estaríamos hablando de un conjunto finito, ¿cierto? Porque tiene un límite y está compuesto por solo 3 elementos. Las letras de la palabra murciélago, entonces aquí vemos que está con comas y que no se repite ninguna letra en particular con esta palabra. Entonces, pues ahí está en el mismo orden murciélago, separado por comas, y también estaríamos hablando de un conjunto finito. En los números naturales que se encuentran entre 0 y 10 sin incluir los extremos, entonces vemos aquí del 1 al 9 también separado por comas. Vamos a decir que es el conjunto D. Y entre los números primos que están entre 0 y 20 sin incluir los extremos, entonces vemos aquí
que están cada uno de dichos elementos y todos ellos son finitos. Vemos que nunca vamos a repetir elementos. Entonces, si por ejemplo la palabra murciélago tuviera letras que se repiten, no la palabra murciélago, entonces otra palabra, por ejemplo, digamos oso. Entonces, digamos que la palabra oso. Entonces, ¿ustedes qué letras colocarían al interior de dicho conjunto? Digamos con este mismo C, que fuera la palabra oso. Escríbanlo en el chat. OS, me están diciendo. Perfecto. Entonces, miren que no repetiríamos los elementos. De esa manera es como vamos a escribir cada uno de los elementos que conforman dicho conjunto. La determinación por comprensión, entonces, es enunciar una propiedad que sea característica de dicho conjunto o de los elementos que los distingue a ellos. Y se va a escribir de la siguiente forma: X, y esta el barra que indica tal que este X cumple dicha propiedad. Se lee: el conjunto de las X tal que X cumple la propiedad. Ejemplo con los dos colores de la bandera sería el conjunto A. X tal que este X es un color de la bandera de Colombia. Por ejemplo, con el de la palabra murciélago, es X tal que X es una letra de la palabra murciélago. D sería X tal que X es un número natural menor que 10. O B, por ejemplo, X tal que X es un número primo entre 0 y 20. ¿Hasta allí alguna inquietud? Pueden escribirlo por el chat. No, todo perfecto. Adelante. Listo. El cardinal de un conjunto, cuando nosotros hablamos del cardinal, que también ustedes en su ejercicio número 1 deben indicar el cardinal de dicho conjunto una vez que hayan indicado por extensión los elementos. Entonces vamos a hacer referencia al número de elementos que posee dicho conjunto. Entonces, digamos al conjunto A lo nombramos y queremos hallar el cardinal, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es contar cada uno de los elementos de dicho conjunto. En este caso, para este A, está conformado por las letras M, N, R, P, S y Q. Vemos que son solo 6 letras y por ende vamos a escribir que el cardinal, y se escribe de esta manera: N, entre paréntesis, el nombre del conjunto, el número, la letra del conjunto, en este caso es A, es igual a 6. Se puede escribir así o se puede escribir como car con D y entre paréntesis coloca el conjunto. Entonces, si es A, B o C, entonces en este caso sería 6. Para el siguiente es 7 porque tiene 7 elementos, en este caso B tiene 7 elementos en su interior. Acá para C, que son los países de Sudamérica, algunos países, vemos Ecuador, Perú, Chile, Colombia, son 1, 2, 3 y 4. Por ende, como tenemos 4 elementos, entonces es lo que escribimos en el cardinal. El cardinal de este conjunto que se llama C es igual a 4. Cuando nosotros tenemos conjuntos que son infinitos, pues su cardinal va a ser infinito. Es decir, si acá no podemos terminar de colocar todas las letras y decimos los números naturales, entonces sería que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no puedes terminar, entonces simplemente son puntos suspensivos, su cardinal va a ser infinito. Miremos aquí un ejemplo del ejercicio número 1. Son los X. A está compuesto por los X tal que X pertenece a los números enteros. X es un número par y está comprendido, este X está comprendido entre -7 y 0. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Cuál es la extensión de dicho conjunto? No están dando respuesta, profe, aún. Vamos a ver, vamos a esperar. ¿Alguien levantó la mano, profe? No sé si de pronto allí pronto dales. Dice que no, dice David que no entendió. Ajá. Sí, ¿Que no entendió la extensión? sí. Bien, listo. Entonces, recordemos que la extensión de un conjunto es enunciar cada uno de los elementos que comprenden dicho conjunto. Entonces, acá nos están dando por comprensión un conjunto. En el ejercicio número 1, a ustedes les dan un conjunto por comprensión.
Es decir, les muestran una propiedad o una característica que los va a determinar. Y ustedes simplemente escriben uno a uno de esos números, en este caso, estos números que son pares y que están comprendidos entre -7 y 0. Entonces, vamos a buscar cuáles son esos números pares que están comprendidos entre -7 y 0. Entonces, el primer número par sería -6, que está comprendido en ese rango. ¿Sí, señor? Bueno, ahí Cristian Serna dice -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. Jonathan dice -6, -4, -2. Y Estefanía dice, bueno, ahí pone 246, pero me imagino que es 2,4,6. Y Liliana Ajá. Pulido dice -6, -4, -2. Adriana Vázquez dice -4, -6, -4, -2. Y Lina Pulido dice -2. Listo, entonces, bueno, tenemos como una variedad ahí, ¿no? Entonces, recordemos que aquí dice primero que sean números pares. Entonces, identificamos cuáles son los números pares que se encuentran en este rango. Entonces, recordemos que acá dice -7. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese negativo en este caso, ¿cierto? Entonces, las personas que dijeron -6, que sí es par y estaría en este rango, luego seguiría -4, también es par y se estaría en este rango. Y por último, -2, porque estaría comprendido en este rango. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo lo que se indica en la comprensión del conjunto. La primera parte es que sea par y la segunda parte es que se encuentre entre -7 y 0. Así que esta sería la respuesta. En tal caso, ¿cuál sería el cardinal? Si ya tenemos que está compuesto por -6 por -4 y por -2, ¿cuál sería el cardinal? Dicen que, profe, la 3. Son tres cardinales. Correcto. Exacto. Entonces, como tenemos 3 elementos en nuestro conjunto, nosotros vamos a decir que es el cardinal de ese conjunto es 3. Ahora, ¿es un conjunto finito o es un conjunto infinito o es un conjunto unitario? Entonces, recordemos, conjunto unitario está compuesto por un solo elemento. Conjunto finito tiene un número finito de elementos o limitado de elementos. Y conjunto infinito, pues, no tiene límite en los elementos. Entonces, ¿qué conjunto es? ¿Finito, infinito o unitario? Finito, están diciendo finito. Listo, muy bien. Entonces eso ya lo tenemos claro. Aquí, ¿qué pasó? Ya, listo. Y sería un conjunto finito. Perfecto. Miremos aquí. D está compuesto por los X tales que estos X pertenecen al conjunto, a los números naturales, perdón, y X es un número par y es mayor que 50. Entonces, si X es un número par y es mayor que 50 y es natural, entonces vamos a determinar por extensión ese conjunto. En ese caso, D estaría compuesto por qué números. Entonces, número natural, par y mayor que 50. Comenzamos con 52, 54, 56, 58. ¿Hasta dónde, muchachos? Bueno, ahí, bueno, no sé cuál es el nombre, pero me dice 52, 54, 56 y puntos suspensivos, o sea, infinito. Exacto, hasta infinito. Entonces, el cardinal de dicho conjunto, ¿cuál es? Para todos, entonces, sería infinito, ¿sí? Y si el cardinal es infinito, pues, ¿qué tipo de conjunto es? Están escribiendo que infinito. Perfecto. Es así de fácil el primer punto. ¿Quiénes tienen dudas con el primer punto? Escríbanlo, por favor. Tenemos que resolver las dudas porque queremos que ya ustedes entreguen muy bien esta tarea.
Ay, alguien rayó ahí en el tablero. Profe, Profe, ¿tú sabes? tú puedes, sí, tú puedes en la presentación, en los 3 puntos, puede Ujú, inhabilitar. Si quiere, deja de compartir y vuelva a compartir. ok. Vuelva a compartir, vuelva a compartir en los 3 puntos. Ahí te sale una serie de opciones y tú puedes escribir inhabilitar, ahí dale la opción inhabilitar. Espérate, ya, aquí, listo. Listo, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud que escriben en el chat? Dice, ¿cómo halla la cardinalidad de un infinito? ¿Qué símbolo se pone? Ah, muy bien. Entonces aquí estamos viendo que podemos colocar el símbolo infinito. También lo podríamos escribir infinito, ¿cierto? Entonces el símbolo infinito es este que siempre, pues siempre hemos utilizado en matemáticas. Es este. El último ejemplo. X tal que X pertenece a los naturales. X es un número impar y está comprendido entre 0 y 3. Cuéntenme ustedes, ¿cuál sería la extensión de dicho conjunto? Camilo Medina dice 1. Perfecto, Camilo. Mire que solamente estaría compuesto por el número 1. En tal caso, ¿qué pasó aquí? En tal caso, el cardinal de dicho conjunto, ¿cómo es? ¿Cuál es? 1. Están manifestando que 1. Perfecto. Y si el cardinal es 1, entonces, ¿qué clase de conjunto es? ¿Finito, infinito o unitario? Están diciendo que unitario, profe. Perfecto. Entonces ya con eso hicimos 3 ejemplos de los 3 tipos de conjunto que encontraríamos, tanto finito como infinito como unitario, ¿sí? Entonces lo que deben hacer en el primer ejercicio es muy sencillo. Primero, entender bien la comprensión del conjunto para que no omitan ninguna información. Entonces aquí nos dice, es natural, es impar y está comprendido entre 0 y 3. De esa manera podemos escribir correctamente la extensión del conjunto y indicar el cardinal y qué tipo de conjunto es. Entonces, para que por favor cualquier duda, inquietud, la escriba. La otra parte de la tarea de la unidad 3 está compuesta por un concepto que ustedes tienen que tener claro y son las operaciones entre conjuntos. Así como de pronto en la parte aritmética nosotros sabemos sumar, Bueno, restar. ¿Sí, profe, qué señor? pena. Es que, bueno, Marlene López manifiesta que no comprende todavía lo que es la comprensión del conjunto. O sea, la comprensión de un conjunto. ¿Qué significa la comprensión de un conjunto? Ok, entonces recordemos, Marley, que hemos mencionado que la comprensión del conjunto es esa característica que determina o que es en común para los elementos que hacen parte de un conjunto. Nosotros lo vemos por acá la definición. Espérate, a ver, aquí está, por comprensión. Listo, entonces cuando lo vemos aquí por comprensión, que decíamos que es esa propiedad, ¿sí? Esa propiedad que nosotros podemos decir de esos elementos o que los distingue a ellos. Entonces, lo que nosotros manifestamos por propiedad es una característica. Entonces, si nosotros nos dicen, no, que esa hace parte de los números naturales, ya es una característica de dichos elementos. Si aparte de esa característica nos indican que esos naturales son pares, entonces ya es otra característica. Entonces, por eso le estamos dando las características que los distingue, ¿sí? Que distingue a esos elementos. Miremos a ver si le quedó claro a Marley. Bueno, a ver, dice, bueno, ahí dice auxiliar de calidad, pero dice, tengo dudas sobre los números enteros. Ya que mi ejercicio los tiene y estoy un poco perdida. Bueno, aquí digamos que lo importante es que digamos tengan algunos conceptos previos como que son números naturales, que son números enteros, que son números primos, que son números pares
Y ya de pronto ante dudas particulares, pues entonces ya digamos con cada uno de los tutores que les dan, que tienen asignados, se pueden trabajar esos conceptos, ¿sí? eh, Porque digamos que ya ahorita irnos de pronto a la parte básica de la matemática y eso, pues extendería un poco más el, la web conferencia. Entonces, Marley creo que es estudiante mía, si mal no estoy, entonces podemos agendar una asesoría y con mucho gusto ya revisamos cada uno de esos conceptos que de pronto tenga por ahí pendientes. Entonces, en operaciones entre conjuntos, cuando nosotros hablamos, digamos, en la parte aritmética como suma, resta, multiplicación o división, también asimismo debemos entender que en los conjuntos hay algunas operaciones que se pueden realizar o hay no operaciones que se pueden realizar. Una de las operaciones que se puede realizar entre conjuntos es la unión. La unión son los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. Se escribe de esta manera. Son los X, tales que estos X pertenecen al conjunto A o, miren esta expresión, o pertenecen al conjunto B. Y toda esta área que se encuentra acá subrayada hace o denota precisamente esa unión. Entonces, todo lo que se encuentre dentro o al interior de esa área subrayada es la unión de nuestros elementos. La intersección, para que ustedes lo tengan muy claro, la intersección son los elementos comunes. Entonces, nosotros lo vamos a ver representado en el diagrama de Venn como el conjunto A y el conjunto B, con este símbolo A intersección B. Y son los X tales que estos X pertenecen al conjunto A. Mire que esta parte subrayada pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B. Mire que también pertenece al conjunto B. Es decir, son los elementos comunes entre A y B. ¿Esos conceptos claros? Me imagino que sí, profe. No han escrito Listo. nada. Bien. La otra operación que podemos realizar entre conjuntos es la diferencia. La diferencia, en este caso A menos B, son los elementos que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B. Miren, toda la parte que está sombreada es lo que nos está representando A menos B. Es como que le quitamos el conjunto B, como que todo este círculo que se encuentra aquí en B, se lo quitamos, ¿sí? Por eso se llama diferencia. Entonces son todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Eso es A menos B. Hay otra diferencia que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, miren el área subrayada entre A con B, son los elementos que pertenecen a la unión de A con B y que no pertenecen a la intersección. Entonces son los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B sin tener en cuenta aquellos que están en la intersección. Eso sería la diferencia simétrica. El complemento, otra operación entre conjuntos que vemos en nuestra tarea, es todo aquello que le hace falta a dicho conjunto que se va a complementar para llegar a ser el conjunto universal. Entonces, recordemos que el rectángulo no representa el conjunto universal. Entonces, todo lo que está sombreado es lo que le hace falta al conjunto A para llegar a ser este conjunto universal. Son los X que pertenecen al conjunto universal y que no pertenecen al conjunto A. Por eso A no se sombrea. Miremos ejemplos de problemas aplicados precisamente a la teoría de conjuntos entre lo que es operaciones de conjuntos que vemos en el ejercicio número 2 y problema de aplicación del ejercicio número 3. Entonces, para el ejercicio, perdón, el 3 y el 4. Para el ejercicio número 2, ustedes ven así más o menos dos diagramas de Venn, ¿cierto? Ustedes tienen dos diagramas de Venn. Dentro o al interior de este diagrama de Venn, ustedes ven tres círculos con sus respectivas intersecciones para que ustedes puedan demarcar o sombrear
con algún tipo de color cada una de las operaciones que se están señalando a cada lado de la igualdad. Entonces, la idea es que ustedes comiencen siempre por los paréntesis y después de los paréntesis, ahí sí pueden resolver la otra operación que une con el siguiente paréntesis o con el siguiente conjunto, en este caso con un conjunto que es el conjunto A. En el otro lado vemos que tenemos dos paréntesis y que esos dos paréntesis se unen. Entonces, ¿qué se aconseja? Que hagan primero, sombrean cada uno de estos paréntesis para mirar las operaciones y luego hacen la unión. Entonces, acá en este caso vamos a determinar la igualdad entre esta operación A intersección B unión C con A intersección B unión A intersección C. Lo primero que ustedes deben hacer es definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Estos nombres son de propiedad de ustedes, pueden definirlos. Lo importante es que definan primero el conjunto universal y después los conjuntos A, B y C, que hacen parte de ese conjunto universal. Entonces vamos a poner el ejemplo del conjunto universal. Los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático que gustan de música, de la música. A, vamos a decir a aquellos estudiantes de pensamiento lógico que les gusta el rock. B, vamos a decir que son los estudiantes que les gusta la salsa. Y C, que son los estudiantes que les gusta la música romántica o baladas. Una vez tengamos definidos esos nombres, entonces pasamos a determinar si hay igualdad o no hay igualdad. Para ello tenemos que sombrear primero operación por operación. Comenzamos con la primera operación que se encuentra en el lado izquierdo de la igualdad. Y comenzamos con B unión C, esa parte. B unión C. Y coloreamos aquí. Miren, este es el conjunto B, el que está acá azul, y verde el conjunto C. ¿Qué señalamos allí? Pues toda esa área que nos representa la unión entre B con C. Ahora esto tenemos que intersectarlo con A. Entonces primero identificamos a A y ahorita vamos a buscar los elementos comunes de este A con esta área sombreada que ya teníamos acá en el otro lado. Entonces miramos cuál es esa intersección, precisamente se representa de esta manera. ¿Sí? Son los elementos que son comunes entre este paréntesis y este conjunto A. Ahora pasamos al otro lado de la igualdad. Comenzamos con el primer paréntesis, A intersección B. Entonces miramos el conjunto A, que es el conjunto de color naranja, y el B es el conjunto de color azul. Entonces la intersección son los elementos comunes. Entonces sería esta zona, ¿cierto? Ahora vamos a unirlo con A intersección C. Entonces comenzamos primero a representar este conjunto. A intersección C. Entonces A es el naranja, C es el verde. Entonces sería esta zona. Miren que precisamente va a coincidir. Miren. A intersección C. Ahora unimos estas dos intersecciones y nos queda el diagrama de Venn de ambos lados de la igualdad. Entonces, con base en este diagrama de Venn, ustedes deben indicar si se cumple o no se cumple la igualdad. ¿Qué dicen ustedes? Si se cumple o no se cumple la igualdad. Manifiestan que sí, profe. Muy bien. Entonces, es lo que tenemos que indicar, que tras observar los diagramas de Venn realizados para cada lado de la igualdad o para cada operación que se encuentra en la igualdad, podemos determinar que efectivamente se cumple una igualdad. Si estuvieran pues diferentes, simplemente diríamos que no se cumple. El otro ejercicio que ustedes tienen que hacer, que es el ejercicio número 3, a ustedes les dan un diagrama de Venn y en el diagrama de Venn tienen unos números. Con esos valores ustedes tendrán que hacer algunas operaciones que les dan 4 operaciones. Entonces simplemente desarrollan las operaciones y luego hacen las sumatorias. En primer lugar, lo que tienen que hacer es enunciar o indicar cada uno de los nombres de los conjuntos. También es a libre albedrío, es decir, ustedes determinan dichos nombres desde propiedad de ustedes. Y una vez que ya tengan ustedes definidos esos nombres, entonces
ahí sí ya proceden a realizar las operaciones. Profe, ¿usted ya compartió la asistencia? Sí, ya ahorita la comparto. Listo. Bien, entonces comenzamos. Lo primero es definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Entonces vamos a decir que U son los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1601 del año 2021. Que A son los estudiantes que asisten a la web conferencia del 14 de abril, es decir, a esta que estamos haciendo. Que B son los estudiantes que asistieron al B-Learning del 10 de abril. Y que C son los estudiantes que asistieron al CIPAS del 7 de abril. Entonces, digamos que queremos determinar el tipo de relación que hay entre estos estudiantes que asistieron a los eventos académicos que se realizaron. Así ya tendríamos definido nuestros conjuntos y ya procederíamos a hacer las operaciones. Entonces, tenemos nuestro diagrama de Venn y comenzamos operación por operación. Entonces, primera operación, la primera operación que tenemos que hacer es A unión C menos B. ¿Qué vamos a hacer? Primero comenzar con el paréntesis y después de hacer el paréntesis, entonces ahí sí procedemos a restarle B para poder hallar el resultado. Entonces, A unión C, recordemos que A en este caso son las web conferencias y que C son los que asistió el CIPAS. Entonces serían estos dos conjuntos y todo lo que está en amarillo estamos haciendo o estamos indicando precisamente esto que está entre paréntesis, A unión C. Ese sería nuestro A unión C. Ahora a esta unión C hay que restarle, aquí le colocamos la resta. Profe, qué pena. Señor. Es que Lina Pulido manifiesta que si le podría explicar muy amablemente cómo puede realizar B diferencia C. ¿Cuál? Dice B diferencia C. ¿Diferencia simétrica o diferencia No, normal? dice B diferencia normal. B diferencia normal. Seguro el anterior. ¿Acá? No, dice B diferencia C. No sé, continúa, profe, y entonces que la medida B diferencia, pero le falta otra operación. Porque dice B diferencia C y pone C. O será B diferencia complemento. No, no sé si es que de pronto está poniendo eso. Porque si gusta lo miramos aquí en Paint, me tocaría dejar de compartir. Para compartir de nuevo pantalla, pero todo. Listo, toda la pantalla. Y entonces nos vamos aquí a Paint. A ver qué es lo que indica la estudiante. Porque sí es muy importante que aclaremos todas las dudas. Entonces, esta es la plataforma de Paint. Y ustedes acá en Paint pueden hacer sus círculos de Euler. Listo. Este es el rectángulo para indicar el conjunto universal. Con este de texto pueden indicar las letras. Digamos que este es A, recuerden que es mayúscula, que este es B y que este es C. Ahora, ¿qué es lo que quiere mostrar la estudiante? ¿B menos C? B diferencia C complemento, me imagino. B menos C y complemento. ¿No hace parte de los ejercicios que tenemos en la guía, profe? Pues no recuerdo, profe, pero sí se podría explicar, ¿no? B diferencia Digamos, C complemento. entonces mire, B es esto, ¿cierto? Y a B le tenemos que quitar C, es decir, que le tenemos que quitar esta parte, ¿cierto? Ahora, a esto que ya nos dio B menos C, le tenemos que hallar el complemento. ¿Y qué es el complemento? Todo lo que le hace falta a esta área rosada para llegar a ser conjunto universal. Entonces, vamos a pintarlo en otro color, en verde. Entonces, vamos a pintar en verde el complemento de esta operación que ya hicimos aquí. Entonces, esto le hace falta para llegar a ser conjunto universal.
Esto le hace falta para llegar a ser conjunto universal. Esto también le hace falta para llegar a ser conjunto universal. Entonces, todo este conjunto C le va a hacer falta. Esta parte del conjunto A también le va a hacer falta para llegar a ser conjunto universal. Y todo esto que se encuentre por acá por fuera también le va a hacer falta para llegar a ser conjunto universal. Así que en nuestra respuesta sería esto, todo lo que le hace falta a esa operación B menos C, que fue lo que dijo la estudiante, ¿cierto? En color, ay, aquí color. ¿Cómo hago para minimizar esto, profe? Sí, no sé. Por aquí. Listo. Ella dijo que necesitaba, ay, ¿por qué no me deja? Listo. Que a B le quitáramos C y que a esto le halláramos el complemento. ¿Cierto? Entonces, a B le quitamos C y a eso le hallamos el complemento, que es todo lo que le haría falta para llegar a ser conjunto universal. ¿Le quedó claro al estudiante o a las estudiantes? ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, vamos a ver si contesta. Me imagino que sí está muy bien, profe, lo explicaste muy bien. Sí, completamente que sí, señora. Bueno, Vale, pues continúa. entonces íbamos por aquí. Vamos aquí, ¿no? Listo. Listo, entonces en este ejercicio, ya después de que tenemos definido bien cada uno de los conjuntos, entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces, A unión C menos B. Entonces, lo mismo que hicimos así con Paint, ustedes lo pueden también hacer, trabajar ustedes sus ejercicios para que les quede más fácil desarrollar. Entonces, A unión C, miremos que A unión C son todo eso que se encuentra en amarillo porque estamos uniendo el conjunto A de web conferencia con el conjunto C de CIPAS. Pero a eso le tenemos que restar o le tenemos que hacer diferencia. Miren, diferencia de con B, o sea, que este conjunto que vemos acá es B, ¿sí? Entonces, a esto le tenemos que restar eso, es como si a esto le quitáramos o le quitáramos todo este conjunto B. Entonces, ¿qué nos quedaría a nosotros de resultado? Nos quedaría resultado, miren, que a esto le estamos quitando todo este conjunto B, ¿cierto? Entonces nos quedaría esta zona que vemos aquí. Y podríamos hacer la sumatoria entonces ya de los elementos. Entonces sería 1 más 4 más 6 y eso es lo que tenemos que escribir en el ejercicio. Un resultado ya después de haber hecho la operación. Sumamos los elementos y así nos quedaría. Entonces sería 11 y así nos quedaría el ejercicio A unión C menos B. ¿Inquietudes allí? No, profe. Siga, por favor. Listo. La otra operación, digamos que sea A diferencia simétrica de B y que a esa operación le vamos a unir C. Entonces, comenzamos por el paréntesis. A diferencia simétrica de B, recordemos que son los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B, pero no pertenecen a la intersección. Entonces, por eso vemos que en blanquito son los elementos que hacen parte de la intersección, por ende no se toman en cuenta en la diferencia simétrica entre A con B. Listo, esto lo tenemos que unir y recuerde que unir es como sumar o agregar, ¿cierto? Unir con C. C es el conjunto que se encuentra acá abajito, este con amarillo. Entonces, a esta zona que ya tenemos pintada, la vamos a unir con todo este que está acá, es decir, con todo este conjunto C. Y nos quedaría de esta manera. Miren, al unirlo nos queda de esta forma. Y hacemos la sumatoria de los elementos. Entonces sería 1 más 4 más 7 más 3 más 5 más 6. Ese sería nuestro resultado. En este caso sería 26. Y listo. Perfecto, nos quedaría el ejercicio. Digamos C menos A complemento. Esto es muy parecido a lo que preguntó la estudiante ahorita, ¿no? Una diferencia y saca y allá el complemento. Entonces, C menos A y complemento. Entonces, C menos A, tenemos que hacerlo primero. Entonces, vamos a hacer que este es C y le vamos a restar A. Vamos a pintarle en color rojo. Entonces, a este le vamos a quitar toda esa zona roja. Al quitarlo, nos queda así. Miren, nos queda pintado de esta manera. A C le quitamos
todo este conjunto A, es como si lo quitáramos de allí, entonces nos queda simplemente como esta luna, esta media luna que está aquí. Ya tenemos este paréntesis, ahora a eso tenemos que hallarle el complemento, es decir, todo lo que esté por fuera de esta zona que tenemos aquí en amarillito para llegar a ser conjunto universal, es decir, todo lo que esté por fuera de allí será nuestro complemento, así como lo pintamos ahorita también en el Paint, ¿sí? Todo lo que está por fuera. Y hacemos la sumatoria. Así que vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 7. Y miren que acá afuera pues no hay elementos, pero si acá afuera tuviéramos elementos, pues también los sumamos porque también está en color naranja, ¿sí? Es todo nuestro complemento. En este caso es 17 y esa sería la respuesta de esa operación. Digamos A unión C y complemento de esa unión. Lo mismo, buscamos A unión C, ya sabemos que son todos estos elementos que están en el conjunto A con los elementos que están en el conjunto B, sin repetir elementos, ya sabemos, ¿no? Sin repetir los elementos. Y eso le vamos a hallar el complemento. Entonces, todo lo que le hace falta, todo lo que está por fuera de esa zona amarilla, es el complemento, ¿sí? Es decir, todo esto que está por fuera. En este caso solamente sería el 3, es lo único que le hace falta para llegar a ser conjunto universal. Entonces, esta es la respuesta. Listo, muchachos. Estas serían las operaciones entre conjuntos y eso es lo que ustedes deben realizar en su ejercicio número 3. Tienen que realizar las 4 operaciones que les indican en la guía de la letra que ustedes han seleccionado y que indicaron en el foro. Es importante que lo hayan indicado en el foro y realizan los 4 ejercicios o las 4 operaciones para la letra que ustedes eligieron. Y ya por último, ya es un ejemplo de problema aplicado a la teoría de conjuntos, pero quisiera saber si aquí hubo dudas, ahí tienen dudas. No, porque han manifestado hasta el momento que todo está muy claro. Bien. Aclararle a Paola Ciceri que dice que la cantidad de números son de la autoría de uno mismo. En ese punto recuerden que, digamos, la misma situación, es decir, el punto mismo le brinda la cantidad de elementos que tiene cada uno de los conjuntos, entonces no tienen ustedes que inventar nada. Lo único que tienen es que operar y hacer, digamos, lo que le indica ahí cada una de las operaciones y por cada una de las respuestas que den, pues tienen que hacer un diagrama porque con ello, pues, de una u otra forma le queda más fácil poder interpretar y, digamos, llegado el caso en el que ese sea el punto que vayan a sustentar o el que el tutor les diga que sustente, entonces tienen de manera más, pues, más clara la información para poder explicarlo. Entonces, digamos que es por ese lado. También aclararles, muchachos, les acabé, bueno, ya llevo 2 veces compartiéndole la asistencia, entonces para que por favor muy amablemente la diligencien porque es de vital importancia. ¿Listo? Vale, siga, profe. Listo. Sí, entonces por favor para que diligencien la asistencia. Y sí, Paola, la idea es que ustedes en su ejercicio número 3 ya le dan toda la información. Listo, entonces ahí ya le dan su diagrama de Venn. Simplemente lo único que tiene que ser de su autoría son los nombres de los conjuntos, no más eso. Los nombres de los conjuntos. Y ya las operaciones que aparecen allí. Bien, vamos a un problema aplicado a la teoría de conjuntos. Eso es para el ejercicio número 4 que ustedes tienen en su guía. ¿Sí? Van a encontrar un problema similar al que vamos a mostrar aquí. Vamos a decir que las marcas más vendidas de celulares son Samsung, Apple y Sony. Y que los compradores de la ciudad de Medellín en el primer año del 2020 brindaron la siguiente información. Entonces vamos a ir identificando, ¿no? Se están mostrando aquí celulares. ¿Qué marcas? Samsung, Apple y Sony. Ya por ahí vamos identificando nosotros nuestros conjuntos. Y vamos a mirar la información que brindaron las personas que participaron de la encuesta. Las personas que compraron celular Samsung fueron 330. Las personas que compraron el celular Sony fueron 300. Las personas que compraron Apple fueron 320. Por otro lado, también se supo que hubo personas que compraron 2 marcas de celulares. 100 de ellas eligieron Sony y Apple. Entonces, miren que aquí ya vamos identificando operaciones. Sony y Apple. ¿Qué operaciones cuando nosotros decimos aquí y?
¿Qué dicen? Mm, no, no responden, pero eso lo mencionamos en la clase anterior, sí, intersección, Sí. dice Camilo. Perfecto, recordemos, y intersección. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos identificando algunas operaciones. Entonces dice que 100 eligieron Sony y Apple, 120 Samsung y Sony. Y por último, 150 personas compraron Apple y Samsung. Además, solo 15 personas compraron las tres marcas. Solo 15 personas de los encuestados compraron las tres marcas. Miren, aquí no se está dando que se entrevistaron cuántas personas ni nada de eso. Se está dando ya una información y con base en esa información ustedes van a hacer su diagrama de Venn y van a hacer su diagrama de Venn teniendo en cuenta las operaciones que se indican aquí. Luego, con base en sus diagramas de Venn, a ustedes tienen que dar respuesta a algunos interrogantes. En sus ejercicios encontrarán tres interrogantes o encuentran tres interrogantes y esos tres interrogantes deben resolverlos con base en el diagrama de Venn que ustedes realizaron. Y ese diagrama de Venn, pues obviamente debe ser leal a toda la información que se está indicando en el problema de aplicación. Entonces, para este problema nos indican que nos preguntan que cuántos compraron solo Sony, nos preguntan que en cuántos prefieren Samsung, pero no Apple o Sony, cuántas personas prefieren Sony o Apple y cuántas personas prefieren Sony y Apple, pero no Samsung. Entonces, con base en nuestro diagrama de Venn, vamos a dar respuesta a esos interrogantes. Comenzamos por el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn dijimos que habían tres marcas, Samsung, Apple y Sony. Ustedes lo van a enunciar con una letra mayúscula, aquí lo vamos a dejar así simplemente para no tener confusión con los nombres. Tenemos aquí Samsung, Apple y Sony. Y vamos a mirar la información de la siguiente forma, lo vamos a organizar. Lo primero, la intersección de los tres conjuntos. Entonces nos decía el problema, y aquí lo traemos con el además. Además, solo 15 personas compraron las tres marcas. Como nos dice que 15 personas compraron las tres marcas, nos está hablando de una intersección entre los tres conjuntos. Y eso lo vamos a poner donde se intersectan los tres conjuntos. ¿Dónde se intersectan los tres conjuntos? En esta zona, ¿cierto? Entonces ahí vamos a poner los 15. Pero permíteme un momentico aquí la otra información. La otra información son las intersecciones entre dos conjuntos, 100 que eligieron Sony y Apple, 120 de acuerdo al problema eligieron Samsung y Sony, y por último 150 compraron Apple y Samsung. Entonces cuando nos decimos y, que lo dijimos también en la clase pasada en el CIPAS, y ahorita ya otro estudiante lo recordó, estamos hablando de la intersección, y aquí estamos hablando entre dos conjuntos. Y por último, la otra información que vamos a tener en cuenta es la información que digan respecto a cada uno de los conjuntos. Entonces, ¿cuántos hay en total por Samsung? ¿Cuántos hay por Apple? ¿Y cuántos hay por Sony? Entonces, nos indican que Samsung 330, Sony 300 y Apple 320. Bien, entonces ahora sí, los 15 que teníamos acá en la intersección de los tres conjuntos los colocamos aquí en el centro. Listo, ya tenemos nuestros 15 de la intersección de los tres conjuntos o los que compraron las tres marcas Samsung, Apple y Sony. Seguimos con la intersección entre dos conjuntos. Comenzamos con Sony y Apple. Sony, que es este que está acá abajo, y Apple, este que está acá en este lado derecho. ¿Sí? Apple y Sony. Bien, en la intersección, es decir, en esta zona que estoy demarcando aquí con el mouse, creo, pues que no quiero hacerlo como rayar y de pronto sin Sí, sí saber se cómo mira, borrar. sí se mira, ¿Sí? profe, tranquila. Sí. Listo. En esta zona que estoy demarcando aquí con el mouse, allí deben haber 100, porque dice que 100 eligieron Sony y Apple, y Sony y Apple es la intersección entre Sony y Apple, entre estos dos conjuntos. Entonces ya tenemos 15, ¿cuánto nos hacen falta para completar esos 100? Pueden sacar la calculadora. Camilo dice que 85. Bien, Camilo. Entonces, allí nos hacen falta esos 85 y los colocamos aquí afuera, porque tenemos aquí 15 ya en esa intersección y no los podemos colocar. Allí ya nos dijeron que habían solo 15 que habían comprado las tres marcas. Entonces, nos hace falta acá afuera 85 para tener los 100. Lo mismo vamos a hacer, entonces ya tenemos esta zona, lo mismo vamos a hacer con la siguiente intersección entre dos conjuntos. Dice que 120 compraron Samsung y Sony. Entonces vamos a mirar, Samsung es este conjunto y Sony es el de abajo.
Entonces, aquí en esta zona, en esta intersección, deben haber 120. Pero como ya tenemos 15 en esa zona, ¿cuánto nos hacen falta aquí para completar 120? Dani dice 105. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí van 105 y ya tenemos entonces la siguiente intersección. Vamos con la última. Dice que 150 personas compraron Apple y Samsung. 150. Entonces aquí está Samsung, aquí está Apple. En esta zona deben haber 150 y ya hay 15. Entonces lo que nos hace falta para llegar a 150 lo vamos a colocar aquí, ¿cierto? Sí, Cristian dice que 135. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos todas las intersecciones, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la información que indican de cada conjunto. ¿Listo? La información que indican de cada conjunto. Dice que de Samsung, ay, ¿por qué me pasó esto? Ah, para mostrar las intersecciones. Ok, listo. Ahora, la completé aquí. De Samsung son 330. Teníamos 135, teníamos 15 y le sumamos 105. Lo que nos hacía falta para llegar a 330 es 75, ¿sí? De esta manera completamos los 330. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente conjunto. Entonces, en el caso de Sony, son 300 y teníamos 105 más 15 más 85, entonces nos hacen falta 95. Ahora ustedes hagan el de Apple. En Apple tenemos 135, le suman 15, le suman 85. ¿Cuánto hace falta para completar 320? Dani menciona que 85 y David también, Adriana también. Bien. Entonces nos hace falta 85. Perfecto. Entonces mire que ya con toda la información que nos dieron del problema, ya realizamos nuestro diagrama de Venn. Este es nuestro diagrama de Venn y con ese diagrama de Venn vamos a dar respuesta a los interrogantes del problema. ¿Listo? Entonces este es nuestro diagrama de Venn. Ahora vamos a dar respuesta a los interrogantes. Dice, ¿cuántos compraron solo Sony? Entonces mire que cuando dicen solo Sony estamos excluyendo los que hayan comprado otra marca. Entonces acá en solo Sony, ¿cuáles fueron? Entonces vamos a nuestro conjunto de Sony y miramos que, por ejemplo, este valor que está acá, 105, está en la intersección, así que compraron entre dos marcas. Estos 15 compraron las tres marcas y estos 85 compraron entre estas dos marcas. Entonces, simplemente los que compraron solo Sony estaríamos diciendo que son 95. 95. Sí, así es. Perfecto. Y eso lo escribimos, 95 personas compraron solo Sony. Ahora vamos con la otra pregunta. Dice, ¿cuántos prefieren Samsung? Y vamos a mirar, identificar el conjunto Samsung, el de acá arriba, pero no Apple o Sony. Entonces, es decir, que esta unión entre Apple o Sony no la vamos a tener en cuenta. Ni este conjunto, ni este conjunto. Entonces, ¿cuántos son? Ni este, ni este. 75 menciona Dani y David, 75. Perfecto. Entonces, eso es lo que escribimos. 75 personas prefieren Samsung, pero no Apple o Sony. Vamos con el siguiente interrogante. ¿Cuántas personas prefieren Sony o Apple? ¿Cuántas prefieren Sony o Apple? Entonces, cuando nos dicen Sony o Apple, este O nos dice una a Sony con Apple, ¿cierto? Una a este conjunto con este conjunto. Entonces, ahí hacemos la sumatoria. No los voy a poner a que la hagan tienen que utilizar la calculadora, ¿sí? Pero vamos a sumar todos esos elementos. Todos estos los vamos a sumar. Y eso nos da 520 personas. Respondemos que 520 personas prefieren Sony o Apple. Ahora, la última pregunta es, ¿cuántas personas prefieren Sony y Apple? Sony y Apple, pero no Samsung. Entonces, y es intersección entre Sony con Apple. Entonces, la intersección es esta zona que se encuentra aquí. Acá tenemos en esta intersección estos elementos.
Pero ¿qué indica? Dice, pero no incluyan dentro de estos elementos que tenemos aquí señalados, no incluya a Samsung, es decir, saque este conjunto de acá. Entonces, ¿cuánto nos queda? Bueno, profe, ahí hay una, sí, Carolina Olivera, perdón, dice que 100, pero Dani Juliet Montilla dice que 85. Hay una confusión ahí, David. No comprendió cuando se dio respuesta a la pregunta ¿cuántas personas prefieren Sony y Apple? David, ahí se está haciendo la unión entre los elementos que pertenecen al conjunto de Sony y al conjunto de Apple. Por esa razón, se deben considerar todos los elementos y entonces tú tienes que comenzar a hacer la suma de 95 más 105 más 15 más 85 más 135 más 85 y eso te va a ¿qué? A, digamos, Exactamente. determinar el número de personas que prefieren esos dos dispositivos entre el Sony y el Apple. Por esa razón, son 520. Él está preguntando por esta, por Sony o Apple, ¿sí? Sí, señor. Listo. Recordamos cuando le dicen o estamos diciendo unión, ¿sí? ¿Cuántos prefieren Sony o Apple? Nos están dando una unión. La unión es la sumatoria de todos los elementos que hacen parte de este conjunto Sony con los elementos que hacen parte de este conjunto de Apple. Por eso sumamos todos esos elementos. Sumamos el 95 que hace parte de Sony, el 105 que hace parte de Sony, el 15 que hace parte de Sony, el 85 que hace parte de Sony, pero mire que como estos dos están en la intersección, no los vamos a repetir, ¿cierto? Simplemente los vamos a sumar. Luego le sumamos también el 135 que hace parte de Apple y el 85 que hace parte de Apple. Esa sumatoria nos debe dar los 520. ¿Listo? Es eso. Cuando nos dicen O, si nos dijeran Sony y Apple, ¿cuántas personas prefieren Sony y Apple? ¿Ustedes qué dirían? Si nos dijeran Sony y Apple. 100, Gina, sí, muy bien, 100. Entonces, Excelente. sumaríamos los elementos que están en la intersección entre Sony con Apple, ¿cierto? La intersección que está aquí. Entonces, sumaríamos simplemente esos elementos. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos en ¿cuántas personas prefieren Sony y Apple, pero no Samsung? Entonces, la persona que respondió aquí dice Sony y Apple. Entonces, ya estamos en la intersección, ¿cierto? Tenemos estos 15 y tenemos estos 85, pero dice, pero no incluya los que sean de Samsung. Entonces miramos que ese 15 está en la intersección de los tres conjuntos, es decir, que también hace parte de Samsung. Por esa razón no lo vamos a tener en cuenta, entonces simplemente el resultado sería 85. Así que muy bien la persona que respondió. Y miremos a ver si hay dudas allí en esa operación, esa última operación. Parece que no, profe. Todo Bien, está perfecto. bien. Perfecto. Esto es lo que ustedes deben hacer en su tarea número 3. ¿Sí? Son 4 ejercicios. Por favor, agenden la sustentación. Ahorita le vuelvo a dar la información de los pesos que tenemos nosotros en esta tarea. Y por ahora vamos a pasar entonces con el profe Ernesto a un quiz que es simplemente para que ustedes se pongan a prueba, para que usted evalúe cuánto aprendió de lo que acabamos de mencionar. Entonces, entren por favor, profe, usted le comparte el enlace por el chat. Sí, profe, pero digamos ese código yo te lo envié, pero no era para compartirlo. Listo, pero solamente era la imagen. Ok, entonces este no es. Camilo quiere hacer una pregunta. Dice, profe, yo tengo una pregunta. ¿La puedes escribir, Camilo? No hay problema, la respondemos. Bueno, profe, ese enlace dice, profe, ¿podría explicar la diferencia, a la diferencia de los subconjuntos? ¿Cómo es ese? ¿Cuál diferencia? Dice, no sé qué hará diferencia, a qué hará referencia Camilo cuando está hablando de subconjuntos.
Venga, a Sí, ver, Camilo, espera, porfa, espera, gracias. no, espera un momentico porque yo lo tengo acá. Dale, Camilo, puedes activar el micrófono, no hay problema. Profes, buenas noches. Mi pregunta es, mira, en la guía de actividades, en el anexo para el desarrollo de la tarea, hacen un ejemplo para el desarrollo, hacen un ejemplo con una actividad sobre estudiantes que ganan medallas de oro, plata y bronce, ¿sí? Tengo en una parte, explican hacer la diferencia entre entre el conjunto universal y restarle la unión, todos los subconjuntos. Y ahí es donde yo me desoriento porque nunca me da. Entonces no sé si puedas explicarme eso, por favor. Del anexo. Miremos a ver el anexo. Déjate compartir. Bueno, mientras tanto yo voy acá listando para hacer la intervención. Bueno, muchachos, van en lista. A ver cuántos van llegando a la lista. 30. Muchachos, somos 32 así, apenas, está bien. Bueno, entonces ya les voy a compartir pantalla. No sé si la profe ya tiene a la mano el anexo donde se aclara esa diferencia entre el conjunto universal y la unión de dos conjuntos. Permítame, profe, ya lo estoy buscando, ya lo estoy buscando. En el último ejercicio, Camilo, ¿o en cuál ejercicio será? Profe, no es ningún ejercicio, no es de la guía de actividades, es en el anexo. Ajá, pero ¿de cuál ejercicio? ¿El ejercicio En el 3 o el punto, ejercicio? en el último punto, profe, dice que es que se prepara una actividad donde se van a premiar estudiantes con medallas de oro, plata y bronce. Entonces, en una parte de la tabla, pues explican cómo hacer el desarrollo, ¿sí? Tal cual como tú lo estabas explicando. Pero entonces hay una parte en la que señala el número del conjunto universal y dice que se le hace una resta de los subconjuntos. Y en esa parte es donde yo me desoriento, porque yo tengo que realizar uno de los puntos, tengo que realizarlo, pero no me dan el total de los participantes, ¿sí? El punto que yo estoy realizando, yo lo escribí esta mañana, estoy realizando el punto A y no encuentro la forma para realizarlo. Bien. Mira, Entonces, ahí donde dice suma de todos los datos dentro de los subconjuntos, no sé de dónde sale ese número. bueno, listo, listo. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de lo que nos estén indicando, por eso yo les mencionaba ahorita en el ejemplo que les hicimos ahorita con la presentación, no les dan la información del conjunto universal, es decir, no les indican cuántas personas fueron entrevistadas. Entonces, por eso digamos que esa pregunta, o sea, esa información no la tenemos, ¿cierto? Entonces, no la vamos a considerar en ese caso para nosotros conocer, por ejemplo, en lo que estamos aquí conociendo, que son los elementos que están por fuera de estas tres medallas, es decir, cuántas personas no ganaron ni medalla de oro, ni de plata, ni de bronce, ¿sí? Pues a ustedes le están diciendo que fueron 54 participantes, ¿sí? Son participantes, permítame, yo lo reviso bien. Estudiantes Sí, de la zona centro-sur. sí, le da la información. Listo, entonces acá le dan la información, le dice que son 254 participantes y que esos 254 participantes entonces le indicaron que de oro eran 52, que 52 habían ganado medalla de oro, que 44 habían ganado medalla de plata, que 90 habían ganado medalla de bronce, y una de los interrogantes que le hacen seguramente es cuántos no ganaron ninguna medalla. Entonces, para usted saber cuántos no ganaron ninguna medalla de oro, de plata o de bronce, si esa es la pregunta que le hacen, entonces lo que usted hace es al conjunto universal, que son sus 254 personas que participaron, le va a restar la sumatoria de los conjuntos que se encuentran aquí, oro con plata y con bronce. Entonces, por eso lo que hace aquí es sumar precisamente este 15 más este 10, más este 12, más este 15, más este 20, más este 2, más este 43.
Esa sumatoria debe darles los 117 que aparecen aquí, ¿sí? No la he realizado en este momento, no sé si ustedes pueden verificar, si quiere lo verifica en la calculadora, le debe dar estos 117, ¿sí? Y entonces a esos 254 que fueron las personas que participaron en ese concurso, en esos juegos, le estamos restando precisamente esta información para poder saber cuántos de los participantes no ganaron ninguna medalla, que en este caso sería 137, esa resta. ¿Sí, Camilo? Tiene el micrófono activado, ¿sí? Permíteme, profe, ya te entendí. Entonces estoy realizando la suma. Muchas gracias. Ok, listo. Vale. Listo, profe. Perfecto, muy bien. Listo, voy a dejar de compartir, profe, entonces para que comencemos con la actividad. Ok, vale, perfecto, profe. En el chat les acabo de compartir el enlace de la actividad y el código con el cual deben entrar. Muchachos, es importante que todos participemos, si tenemos la posibilidad, pues porque de pronto, no quiere decir, posiblemente yo considere que los primeros tres se le puede unificar algunos puntos, pero eso ya lo llegan ustedes también con acuerdo con la profesora Angélica. De mi parte, digamos, lo que quiero es que todos participen y que pues hagamos de esta actividad algo muy interactivo y que todos seamos parte de ella. Entonces, voy a compartirles pantalla. Sí, voy a compartirles pantalla acá. En este caso, pues, tenemos tres estudiantes. No sé si esté viendo pantalla, profe Angélica. ¿Me puede Sí, se confirmar, por se favor? está viendo la pantalla. Ok, vale, perfecto. Muchas Bueno, gracias. muchachos, ingresen por favor al Join My Quiz y diligencia nos indican el número que aparece Profe, allí. qué pena, no han enviado todavía el link. Solamente aparece el link de asistencia. Ya se lo volvimos a Sí. compartir. Permítame un momentito. Bueno, Control C y control D. Listo, ya se lo volví a enviar ahí en el chat. exacto, muy bien. Dice que lo manda a la página, profe. ¿Sí está en Join My Quiz? Sí, sí, ese es, solamente que tienen que, pues, digamos, continuar y comenzar a llenar lo de que es el código, porque aquí lo traje. Mejor dicho, lo voy a abrir y les voy a compartir el enlace tal cual como sale acá, para que lo ingresen ellos allá. Listo. Ahí se lo acabo de enviar, el enlace de una vez para que lo puedan abrir directamente. ¿Listo, profe? Permitámosle un momentico entonces a los estudiantes que ingresen. Ya con el enlace que le acabo de compartir el profe Ernesto es quizzes.com, ahí pueden darle clic ahí y les va a aparecer que indiquen un código, entonces indican el código 894958. Bueno, sí, muchachos, apenas van 4 estudiantes. Pues, por favor, muy amablemente hagan el ejercicio de entrar. Bueno, ya tenemos 5, 6, muy bien. Excelente, muy bien. 8 participantes, 9. Excelente. 10, 11, 12 participantes ya tenemos, profe. Listo, profe, esperemos un minutico más y ya entonces con las personas que ingresaron, de pronto irlos mostrando el pantallazo para aquellos que son como un poco tímidos y de todas maneras participen con el chat. Dice que no le sale a Paola, tan raro.
Vuelvan otra vez a ingresar al enlace que compartió, el último que compartió el profe que acabamos de compartir de nuevo. Angie y Paola. Ahí se lo volvió a compartir otra vez en el chat. Denle clic ahí. Cuando les pida el código, colocan el código que les están mostrando ahí en la pantalla. Bueno, yo creo que un minutico más y ya. Es solo escribir Join My Quiz y luego el código, sí señor. Sí, pues ya van 16. Bien. Profe, algunos estudiantes manifiestan que no han podido iniciar la asistencia, pero no, María, por favor, me indicas por qué dice que no puede iniciar la asistencia, qué le sale o qué aparece. Vea, esos son los estudiantes que han diligenciado la encuesta. O sea, es decir, Asistencia. Ujú. hay 20, no hay más. Bueno, ahí está el número determinado de estudiantes. Bueno, yo creo que ya, profe, podemos ya comenzar. Listo. Bueno, de todas maneras, digamos que en la medida de las posibilidades, así vayamos desarrollando, los estudiantes pueden entrar, no hay problema. ¿Listo? Pueden ir entrando. Listo. Listo, profe. Entonces iniciemos. Bueno, muchachos, muy juiciosos, colóquenle cuidado entonces a las preguntas y resolvamos los ejercicios. Vamos a ver. Sean los conjuntos universal, X, C, A, B, C. Y los conjuntos A, C, A, B, A, B, C. ¿Cuáles de las siguientes opciones son correctas? Entonces, para que por favor muy amablemente conteste cuál de ellas es la correcta. Bueno, muchachos, recuerden que acá también es importante porque el tiempo también es fundamental. Bueno, creo que solamente 2 estudiantes contestaron que las correctas eran la 1 y la 3. Digamos que aquí pues hay que tener en cuenta que los conjuntos que están asociados al conjunto universal o que dependen del conjunto universal, solamente las correctas son la 1 porque A diferencia B es un conjunto vacío, ¿sí? A diferencia B es un conjunto vacío porque son los elementos que pertenecen únicamente al conjunto A. Y las otras dos son erróneas porque A diferencia B pues tiene a X y es incorrecto, B diferencia A también es incorrecto y la otra sería B diferencia A, B, C y X. ¿Listo? Entonces para que tengamos en cuenta, digamos, dicha información. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Dice así. Sea A el conjunto 1, 2, 3 y 4. B, conjunto B con los elementos 2, 4, 6 y 8. Y C, del 1 al 10, determinar B diferencia B. C diferencia B. Se obtiene como resultado, vamos a ver. Están las opciones. Bueno. Bueno, Camilo Medina. Muy bien, profe. 9 participantes marcaron correctamente. Excelente. Perfecto. Al conjunto C le quitaron los elementos que están en el conjunto B. Muy bien. Exacto. Vamos con la próxima pregunta. Bueno,
esta es de 1 minuto, hay que leerla detenidamente, ¿no? No la voy a leer porque de pronto los desconcentro. Vamos a ver. Nos contestaron correctamente. Les faltó tiempito que escriben. Bueno, un estudiante contestó correctamente. Bien. Bueno, vamos a ver, de pronto ahí es donde hay de pronto algunas falencias. Sin embargo, pues aquí juega mucho el papel de lo que explicaba últimamente la profe. Y es mirar cuando se está hablando de y esa relación entre las intersecciones, y que obviamente, digamos que sí, 1 minuto de pronto no era suficiente, pero digamos que acá lo que tienen que hacer es el diagrama y con eso pues de una vez, desde luego, poder dar respuesta. Pero la respuesta correcta era 220. E igual pues esto va a quedar en grabación y posiblemente si hay alguna retroalimentación se hará en su debido tiempo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno. Víctor desea saber los nombres que hay en común entre los salones de clase de 9º grado del colegio parroquial Santa María. Para saber los nombres, él debería realizar una ¿qué? Complemento de conjunto, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos, unión entre conjuntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí como que ahí contestaron casi todos bien, claro. Miremos a Tienen ver. que utilizar Con la intersección. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Si la diferencia de las operaciones entre conjuntos, la cual por comprensión se define por A diferencia B, X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, la expresión que se diferencia entre los elementos A y B, según lo anteriormente he citado, será bueno. Vamos a ver cuánto alcanzaron a hacer. Aquí un poquito de Pero sí, actividad. pero efectivamente, bueno, acá, mire, profe, 4 estudiantes, o sea, que hay algunos muy pilosos, ¿no? Recuerden que el tiempo, digamos, es algo fundamental ahí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay forma de extenderles un poquito el tiempo, profe? No. No, ya no. Dice así, leamos detenidamente esta situación. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto está muy parejo. 6 estudiantes contestaron asertivamente.
Bien, ahí será Excelente, muy simplemente bien. quitarle los elementos que estaban, Sí, que son del conjunto C, quitárselos a A, ¿sí? Entonces, por eso era sí. más bien sencillo. Excelente, profe. Muy bien. Bueno, pregunta número 7. Bueno. Bueno, eso sí está súper fácil, ¿no? La intersección entre esos dos conjuntos. Bueno. Muy bien. Vamos a ver cómo les fue con la intersección. Acuerden elementos comunes entre dos conjuntos. Bueno, 8 personas contestaron correctamente. Muy bien. Bueno, Y esto nos permite evidenciar que hay que tener, pues, digamos, eso nos permitirá ver en qué debemos que mejorar, ¿no? Entonces, eso es importante. Si se tiene el subconjunto de las vocales, el conjunto formado por las letras del abecedario es el conjunto. ¿Qué sería el conjunto? Si el conjunto de las vocales es un subconjunto, el abecedario, ¿qué sería? Esto es súper fácil, ¿no, profe? Bueno, vamos a ver. entonces iremos a ver cómo les fue con esta pregunta que es conceptual. Bueno, acá hay algo que, bueno, hay que mejorar. Si se tiene el subconjunto de las vocales, se supone que es el subconjunto que está o que está contenido en el conjunto, un conjunto macro. Y si estamos hablando cuál, el conjunto formado por las letras del abecedario es un conjunto que, pues, si sabemos que el conjunto, la vocal es un subconjunto, digamos A, B, A, E, I, O, U, entonces ese conjunto hace parte del conjunto del abecedario, por lo tanto, el conjunto del abecedario es el conjunto universal. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, chicos? Bueno. Son cositas que pasan, pero es por de pronto hay que mejorar algunas cosas ahí. Muy sencillas. Bueno, ese es súper sencillo. Dado los conjuntos A, 2, 3, 4, 5 y B, 0, 1, 2, 3, decimos que A, diferencia simétrica B, es. Vamos a ver. No dejemos pasar el tiempo, muchachos. 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 4. Bueno, vamos a ver. Recordemos la diferencia simétrica son los elementos que pertenecen en este caso al conjunto A o al conjunto B, pero no a la intersección. Exacto, son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B, pero no a ambos. Muy bien, profe. Bueno, ahí mire, hay algo paradójico, ¿no? 3, 3, 3. O sea que hay que mejorar ese. Yo creo que de pronto el tiempo les está jugando en contra porque no están acostumbrados a las preguntas. Sí, sí. Es eso, sí. Se le llama igualdad de conjuntos cuando. Bueno, ahí sí, mejor dicho. Vamos a ver cómo nos va.
Bueno, muy bien. Mira, muy bien, me parece excelente. 9 contestaron, poseen exactamente los mismos elementos. Muy bien, excelente. Así es, eso es. Bueno, entonces, felicitaciones a todos por la participación y también en especial a esos estudiantes que estuvieron muy pendientes de ese proceso. Vamos a ver quiénes fueron. Camilo, Juliet y muy bien. Juliet, Camilo y Juliet, Dani Camilo y Montiel. Dani. Muy bien, felicitaciones. Bueno, de pronto aquí hubieron unos que no contestaron, pero posiblemente esto les servirá de manera muy significativa pues, para mejorar ese aspecto. Y pues ya les voy a compartir, comparto por ahí, en chat les compartí, profe, le comparto a usted también para que lo comparta con sus estudiantes, quiénes fueron los que, digamos, quedaron en los 3 primeros puestos. ¿Listo, profe? Entonces, pues no sé, agradecerles por la asistencia del día de hoy. Espero esta webconferencia haya sido de mucho interés por parte de ustedes, que hayan podido de una u otra forma salir de dudas y pues los quiero felicitar por ese compromiso que han tenido, porque estar aquí pues digamos de una u otra forma es significativo porque se le nota ese interés por desarrollar las actividades. Entonces, Carolina dice 50 puntos para todos. Entonces, esos 50 puntos se verán reflejados cuando hagan la sustentación, porque recuerda que la profe ahí va a decir ahorita, muy rápidamente, pues que deben sustentar y agendar, ¿no? Entonces, profe, adelante y finalizamos con la web. Listo, muchachos. Entonces ya es simplemente motivarlos para que ustedes, por lo que más quieran, queremos que definitivamente les vaya muy bien en esa actividad y es importante que hagan la sustentación. Miren que es una oportunidad que tenemos para conocernos, para hablar ya directamente y pues ustedes van a explicar un solo ejercicio. Entonces, recordemos, muchachos, que esta actividad empezó el 29 de marzo, inició la actividad y que esos aportes los vamos a recibir, los va para realimentarlos porque los pueden compartir en cualquier momento, pero hasta el 18 podemos realimentarlos, porque a partir del 19 nosotros vamos a estar escuchando y estar atendiendo cada una de las sustentaciones de las personas que ya agendaron. Entonces, motivarlos para que agenden, muchachos. La resolución de esos ejercicios y la participación en el foro, de acuerdo a la rúbrica que ustedes ven en su guía de actividades, tiene 70 puntos. Pero la sustentación en Sky de uno solo de los ejercicios es 80 puntos. Miren, 80 puntos. Así que esto es bastante peso en la actividad. Así que por favor, compartir en el foro sus ejercicios para que tengan su realimentación y sepan que deben corregir y hacer la agenda de su cita para sustentar para un total de 150 puntos. Recordemos que cada uno de los tutores compartió en el foro y les ha compartido por Skype, por diferentes medios, donde pueden ingresar, que es a través de esta agenda de Setmore, para que elijan, de acuerdo a los horarios que tenemos allí, en sustentación, en el nombre del docente que ustedes tienen, y agenden ustedes en el horario que les sirva. ¿Sí? No, que es que yo trabajo hasta las 7 de la noche, pero los docentes hemos establecido unos horarios nocturnos para poder atender a algunos que trabajan hasta 6, 7 de la noche. Entonces, para que por favor ingresen y agenden en ese tiempo. Eso es, muchachos. Muchas gracias por la atención y de verdad motivarlos a que sigamos adelante porque ya nos falta poquito. Simplemente ya nos queda esta tarea 3 y ya una prueba objetiva cerrada. Listo, profe. Agradecerle nuevamente a los estudiantes y damos por finalizada la web. Chao, chao, que tengan una excelente noche y pues esperamos muchos aportes en estos días para poder retroalimentarnos. Entonces, chao, chao chicos, chao profe, buenas noches.